Bien, en clases anteriores habíamos visto pues que a nivel respiratorio teníamos una ventilación que más o menos correspondía entre 4.200 a 4.700 mililitros por minuto, ¿no? Y que para eso necesitaba también un flujo sanguíneo, un gasto cardíaco que más o menos es entre 5 hasta 5.500 mililitros por minuto. Y esa le llamamos la relación ventilación-perfusión, y que permitía pues que el oxígeno que llega, ¿cierto?, más o menos unos 100 a 105 milímetros de mercurio, entre al vaso sanguíneo que tiene pues 40 milímetros de mercurio y que por difusión ingrese y se transporte. Entonces necesitábamos ese equilibrio, ventilación pulmonar, perfusión, que más o menos estaba en un rango entre 8.1 y 1.2, teniendo la media de 1, ¿no? Casi había una equivalencia. Podrían haber alteraciones de la ventilación. ¿Qué pasa si la ventilación disminuye y se mantiene la perfusión? Entonces llegaría sangre que no se va a impregnar de oxígeno, y a eso le llamábamos el fenómeno Schultz, ¿verdad? Llega la sangre pero no puede oxigenarse, no se carga de suficiente cantidad de oxígeno y retorna a la circulación general, generándonos una hipoxemia. Entonces podríamos tener este efecto Schultz. Ejemplo de esto tenemos nosotros dentro de los síndromes restrictivos, pues a la fibrosis pulmonar, a la neumonía. Y por otro lado podríamos tener un tejido que sí está ventilado, pero está mal perfundido. Hay una buena perfusión, pero hay una buena ventilación, pero hay una deficiente perfusión. Es decir, voy a tener bastante aire, pero no voy a tener la suficiente cantidad de sangre que capte ese oxígeno. Y a eso le llamábamos nosotros el fenómeno espacio muerto. Ejemplo de esto era pues el tromboembolismo pulmonar. Se tapa esta arteria, entonces no pasa oxígeno, no pasa sangre para que se oxigene, y entonces también me va a llevar a una insuficiencia. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de conversar ahora, esos dos trastornos restrictivos que devienen pues en un cuadro de insuficiencia respiratoria, uno por mala ventilación y el otro por una mala perfusión. Entonces tenemos pues lo que llamamos la neumonía, término que seguramente para muchos conocidos. Hablamos de neumonía. A veces dicen pulmonía, también lo mencionan. Los textos antiguos hablan de pulmonía, que, como dice su definición, es un proceso inflamatorio, mayormente de tipo infeccioso, de los bronquiolos respiratorios y de los espacios alveolares. Difieren bastante en función del agente causal, de los elementos precipitantes, del curso de la enfermedad, de la patología y del pronóstico. Entonces, los procesos neumónicos nos van a generar pues, exudados, secreciones que se van a acumular en los sacos alveolares, impidiendo una buena ventilación.
detalladas. Pero en orden de frecuencia podríamos decir que el primer agente infeccioso es el estreptococo, que justamente se dice estreptococo pneumoniae, porque va a tener mucha predilección por el tejido respiratorio. Y hay otros más, los micoplantas, en algunas ocasiones estafilococos, el micobacteria tuberculoso, etcétera, etcétera, que mayormente están en el medio ambiente y nosotros los podemos coger de los espacios donde estamos habituando. Por eso que a ese grupo de infecciones lo conocemos como la NAC, neumonía adquirida en la comunidad, con agentes infecciosos casi característicos, ¿no? Neumonía por neumococo, por micoplasma, por tuberculosis, que son grupos de neumonías que son adquiridas en la comunidad. Para diferenciarle de la otra neumonía que podríamos cogerlo dentro de un ambiente hospitalario, donde los agentes infecciosos ya son diferentes, son más agresivos, tipo pseudomonas, tipo Escherichia coli, lo cual pues, hace que estas infecciones sean un poco más difíciles de controlar. Entonces, podríamos tener ese tipo de clasificación. De acuerdo al patrón radiológico también, nosotros tenemos una triada en la neumonía: fiebre, tos con expectoración productiva y dolor torácico. Si nuestro paciente tiene esas tres manifestaciones, tanto fiebre, tanto tose, y esas toses con expectoración blanco, hermosa, verdosa, o sea, es una expectoración productiva y tiene un dolor costal, urgitivo, es muy orientadora de que sea un proceso neumónico. Y le vamos a pedir una radiografía. Y en la radiografía vamos a ver el patrón radiográfico, la típica condensación, que ya lo vamos a ver en una práctica. Entonces, es una neumonía. Espero encontrar ese foco de condensación en la radiografía. Entonces, si encuentro así, digo, es de una neumonía típica. Pero ¿qué pasa si yo tengo ese paciente con fiebre, con tos, con expectoración, tiene dolor? Le tomo la radiografía y no encuentro la zona de condensación. ¿Dejará de ser neumonía? Sigue siendo una neumonía, pero se está comportando anormalmente. Probablemente sea intersticial o que sea, por eso decimos atípica. No hay traducción radiográfica de ese proceso infeccioso. Es una neumonía típica. Característica del micoplasma, neumonía. No da neumonía atípica. Tiene todo el contexto sintomático, pero le pido la radiografía y no encuentro la zona de condensación. ¿Cómo confirmas el diagnóstico en este tipo de paciente? Pues hacer el estudio bacteriológico. Haces el cultivo de la secreción y vas a encontrar el agente infeccioso. Ya si es un paciente que viene con fiebre, ya sospecha que es un proceso infeccioso. No hay el patrón de condensación, pero puede haber otro patrón radiográfico, que lo vamos a ver. Pero no hay la típica condensación que yo tengo. Yo espero encontrar una zona de pus, que lo voy a ver opaco en la radiografía. Eso espero encontrar. Pero si no lo encuentro, es una neumonía, pero que no está generando el S4, está metido por los intersticios. Entonces, no me va a revelar eso.
Y dependiendo del segmento, puede coger todo un segmento pulmonar, un lóbulo, un segmento, o puede ser muy discreto, muy localizado. Entonces puedo tener lobatos segmentarias, multivocales, intersticiales. Entonces hay varias formas de cómo yo lo podría clasificar. Entonces tenemos algunas características, ¿no? Cuando hablar de una neumonía dividida en la comunidad. ¿Qué es nuestra primera impresión diagnóstica? Tenemos una NAC, una neumonía adquirida en la comunidad. Ya si yo quiero dar un paso más hacia adelante, con los análisis que yo le voy a pedir, diré que esta NAC es de tipo bacteriano, de tipo viral, de tipo tuberculoso. Es lo primero que yo voy a caracterizar. Esta es una NAC. Esta es una NAC que se ha adquirido en la comunidad y hay que tener esa definición precisa. Manifestación constituye las primeras 48 o 72 horas de ingreso a un hospital, ¿no? Y que el paciente no ha estado hospitalizado 7 días previos. Porque si el paciente ya ha estado hospitalizado, el paciente puede haber, hay hasta los agentes que pueden generar, como he dicho, no puede ser bacterianos, virales, etcétera, etcétera. Ahora, el paciente puede entrar a un hospital por otras manifestaciones, de repente entra por una hemorragia digestiva, entra porque ha tenido una fractura, está hospitalizado y dentro del hospital coge un cuadro infeccioso. Entonces, se adquiere en el hospital 48 a 72 horas después del ingreso. Es decir, si después de 3 días que el paciente está hospitalizado por otras causas, empieza a ser fiebre. Yo ya no hablo de una NAC, sino hablo de una neumonía intrahospitalaria. Ya tiene otra connotación. Ya estoy pensando en otros agentes infecciosos que les había mencionado. O si el paciente ha salido de alta y dentro de los primeros 7 días que ha salido de alta hace un cuadro infeccioso pulmonar, también lo considero una probable neumonía intrahospitalaria. Es decir, el paciente salió de alta, pero ya ha cogido ese género, ha entrado en su proceso de incubación, etcétera, etcétera, y ha expresado su cuadro clínico ya cuando está fuera, pero lo consideramos intrahospitalario por término del tratamiento que nosotros le vamos a dar. Últimamente se está utilizando también este término, una neumonía asociada a cuidados médicos. Son neumonías que se adquieren en las guarderías, ¿no? Orfanatos o algunas casas de reposo. Entonces, se está caracterizando como una clasificación aparte. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de un cuadro neumónico? Existe una condensación originada por la ocupación de estos sacos alveolares. Entonces, empieza a haber un exudado que va a limitar el intercambio gaseoso. Entonces, aquí se va a producir la hematosis, la difusión alveolo capilar, ¿no? Entre el oxígeno sale el CO2 y eso se estaría perturbando. Entonces la sangre que llega no recibe el oxígeno y regresa a la circulación general sin haber captado oxígeno. Por eso se le llama eso el efecto Schumann.
Algunos pacientes pueden aspirarse, aquellos que roncan, aquellos que están sedados, pacientes que tienen infecciones crónicas, con sus mismas secreciones se pueden aspirar, es decir, degluten sus secreciones orofaringeas y pueden adquirir una neumonía. Doctora Leitón, si yo tengo una neumonía aspirativa, ¿en qué pulmón se va a localizar? ¿En el izquierdo o en el derecho? ¿Por qué? Ya. Hay pacientes que están sedados, hay pacientes que tienen trastorno de conciencia, que pueden aspirar sus secreciones y llamamos neumonía aspirativa. Esas neumonías aspirativas se van a localizar con predilección en el lado derecho, con la característica anatómica, ¿no?, de que el bronquio derecho es más vertical, ¿no?, es más grueso, y entonces las secreciones pueden dirigirse hacia ese segmento pulmonar. Entonces vamos a ir teniendo pues esa triada, ¿no?, fiebre, tos con expectoración y dolor pleural. Entonces ese exudado que va a haber pues va a determinar el intercambio alveolo capilar de los gases, llevándonos a lo que se llama el efecto Schwann. Y obviamente pues si hacemos una espirometría vamos a ver pues que este paciente va a tener una baja concentración de oxígeno, una hipoxemia, y cuando estamos auscultando, al término de la fase inspiratoria vamos a escuchar ese burbujeo de la mezcla del aire con las secreciones que le llamamos los crepitantes. Entonces, si yo empiezo a hacer el examen al paciente, voy a ver que tiene hipoxemia, un llenado capilar bastante bajo, bastante apneico, va a tener crepitantes, y si yo le hago la percusión, como va a ser una zona de consolidación pulmonar, donde yo voy a estar percutiendo, voy a encontrar una magnidez. Va a haber una magnidez. Entonces, esos son los hallazgos semiológicos característicos de este proceso neumónico. Y hay otros hallazgos que nosotros no podemos encontrar, pues no va a estar malestar general, hipoactividad. Este tema les traigo para recordarles cómo tienen que hacer la auscultación. Tanto la auscultación como la percusión se van haciendo en lugares simétricos. Y dependiendo la zona donde yo ausculto, voy a tener sonidos diferentes. Ya habíamos visto que podíamos tener un sonido traqueobronquial, grueso, un crujido. Podría tener una respiración ruda a nivel de los bronquios principales. Puedo encontrar sibilancias cuando están contraídos los bronquiolos respiratorios terminales, y voy a encontrar los crepitantes en los sacos alveolares. Entonces, yo pongo el estetoscopio
y estoy escuchando en la región central, ¿no es cierto? Voy a escuchar un tipo de sonido. Si voy bajando a los espacios interescapulares, voy a escuchar otro tipo de sonido. Si yo me voy dirigiendo hacia las partes laterales, el sonido también va a ir cambiando. El sonido que yo le encuentro aquí normal le llamamos el sonido o murmullo vesicular. El murmullo vesicular. Si lo escucho en esta zona, hablo del sonido broncovesicular. Entonces, cada segmento que yo voy a ir apuntando me va a dar un ruido característico, no son iguales. Y si yo hago la palpación de las vibraciones vocales, ¿cómo estarán? ¿Aumentadas o disminuidas? ¿Qué dice doctora? Si tengo una neumonía cuando hay una zona condensada del trayecto pulmonar, ¿cómo estará el sonido? ¿Se transmitirá más fuerte o menos intenso? ¿Ah? Entonces las vibraciones vocales estarán incrementadas, ¿no? Según la lógica de la doctora. Y entonces si tengo fiebre, dolor torácico, tos como expectoración, y si le han escuchado crépitos, esto es una neumonía. Será una neumonía adquirida en la comunidad, o será una neumonía intrahospitalaria, dependiendo los datos que reciba el paciente. Y le voy a pedir, pues, siempre una radiografía. ¿Que le puedo pedir tomografía, resonancia? Sí, sí lo voy a pedir, ¿no? Pero ¿qué es lo más barato? Lo que está más a la mano. Una radiografía. Ya ustedes saben leer una radiografía. Primero vemos los criterios técnicos, ¿no es cierto? Si está en inspiración, si es postero anterior o antero posterior, ¿no? Voy a ver la silueta cardíaca, los bordes, los ángulos, ¿cierto? Costodiafragmáticos o los ángulos cardiofrénicos que estén limpios, porque si es que yo no veo acá, no hay un derrame. Entonces, eso ya lo hemos conversado. Y cuando voy a analizar el parénquima pulmonar, voy a ver si está bien penetrado, va a tener esta coloración transparente. Cuanto más oscuro esté esa radiografía, es que está más ventilado. Cuando menos transparente tenga y tienda a la opacidad, entonces está mal ventilado. Entonces, hay patrones radiográficos que yo los voy a ver. Entonces puedo encontrar zonas de condensación bastante bien localizadas, o puedo encontrar en forma de nódulos opacos. Entonces hay que caracterizar ese hallazgo. Entonces, por ejemplo, en esta radiografía, ya ustedes saben que tienen que encontrar los arcos costales, ¿no es cierto?, para saber si está en inspiración o expiración, ¿no? Lo primero que hacemos, vemos si las clavículas están horizontales o están oblicuas, ¿no es cierto? Por eso ya lo saben ustedes. Y vamos a ver qué patrón parenquimal estoy teniendo en los pulmones. Por ejemplo, aquí vemos bastante bien definido una lesión, un área de condensación en cuña, cuya base está hacia la pleura. Entonces, hablamos ahí pues de una condensación segmentaria. Entonces digo, esta es una neumonía segmentaria, donde los bordes están muy bien definidos y orienta mucho a pacientes de tipo
de tipo bacteriano. O puedo encontrar las zonas, acá tenemos, miren, una zona de condensación también bastante segmentada. Y acá está agarrando todo el lóbulo inferior del pulmón derecho. Entonces digo, esta es una neumonía lumbar, una neumonía lumbar. Esta es la cisura media, la cisura superior, acá está agarrando la cisura inferior hacia abajo, ¿no? Entonces, esta es una neumonía de tipo lumbar. O podría encontrar una radiografía con zonas de condensación de aspectos nodulares. Es otro patrón radiográfico. Ya el germen tampoco, ya no es el mismo. El estreptococo neumonía generalmente me da así, neumonías segmentarias o lomales. Pero si yo voy a tener neumonías nodulares, ya no es lunar, ya no es un neumococo, ya. Puede ser un micoplasma, puede ser un estafilococo, porque no da el patrón característico. Acá también tenemos una neumonía en forma triangular, una condensación en forma triangular. En forma triangular, agarrando un segmento del lóbulo, pero ¿qué llama la atención? Me está desapareciendo una parte de la silueta cardíaca. Entonces, cuando esa zona de condensación lo restringe un segmento de la silueta cardíaca, hablamos del signo de la silueta. Es decir, que el área de condensación se superpone a la imagen cardíaca y no lo vamos a poder visualizar bien, y eso ya es un signo de la silueta. Acá ya vemos una neumonía ya más complicada, ¿no? Vemos acá todo un segmento, parece que fuera el lóbulo medio, ¿no? Una neumonía global en este tórax derecho, y miren el lado izquierdo lo vemos como micronódulo difuso, es decir, son segmentos alveolares que están condensados. Ahí hablamos de una neumonía de tipo de patrón alveolar. Y este es lo que conversábamos antes, ¿no? Que hablamos de neumonías típicas y neumonías atípicas. En las típicas es que yo tenga la zona de condensación bastante evidente. Pero ¿qué pasa? Yo encuentro tiene el paciente su fiebre, su dolor torácico, su expectoración, sus palpitantes. Y cuando yo le pido la radiografía, no encuentro el patrón que yo esperaba. Pero veo un engrosamiento, un reforzamiento de la trama vascular, hay un broncoograma aéreo, está por los intersticios que me alteran la transparencia de los pulmones. Entonces digo, esta es una neumonía de tipo intersticial. Este debe ser un germen diferente a los que me generan estos patrones segmentarios. Micoplasma neumoniae nos puede generar esto. Legionela, miren. ¿Cómo me da? Todo un infiltrado alveolo intersticial. No le cuento acá, pero hay
exámenes nos toma un patrón intersticio alveolar muy agudo, que se ve en los pacientes que tienen VIH. Un paciente que tiene ese código blanco que le llamamos, que viene con fiebre, con tos persistente, fiebres muy altas, dolores torácicos, le pedimos una radiografía y encontramos todo un infiltrado difuso, un infiltrado intersticio alveolar. La primera sospecha es que tengan leucocitis. Entonces, son patrones típicos que nos van a ir generando una sospecha de qué agente infeccioso es el que estamos teniendo. Entonces, miren, acá no tenemos el patrón segmentario típico de neumococo, pero tenemos un infiltrado. Vemos una trama reticular bastante difusa y algunas zonas algodonosas alveolares. La doctora, se puede molestar. Entonces, como ven, tenemos un cortejo sintomático que ya nos apertura la sospecha. Este es un problema neumónico, una neumonía aquí de la comunidad. Le voy a pedir una radiografía para ver si es global, es segmentario, tiene patrón reticular, tiene patrón alveolar, porque eso te va a decir qué tipo de germen está en estos exudados, ¿no? Ya si estoy en un hospital mayor, de mayor complejidad, le pediré pues los cultivos de la secreción, le haré también tomografías, etc. No olvidar siempre en estos procesos neumónicos que son parenquimales, la parte bronquial no se compromete. Entonces, los conductos de los bronquios van a estar reforzados en su trazo. Y eso es lo que siempre buscamos, el broncograma aéreo. En la tomografía lo vamos a hacer así. Los bronquios no están ocupados por el proceso inflamatorio. Y si yo veo una radiografía, voy a tratar de buscar estos trazos. Unos trazos oscuros y podensos de la presencia de que los alveolos no están comprometidos. Acá, por ejemplo, se ve bastante nítido el broncograma aéreo. Miren, usted ve los bronquios como radiaciones arborescentes de tipo oscuro. Es decir, que los bronquios no están tomados. Esta es una neumonía. Porque si yo veo que hay ausencia del broncograma aéreo, asumo de que también los bronquios están comprometidos. Entonces eso ya es una bronconeumonía. Entonces es indispensable que yo visualice si hay broncograma aéreo. Ya estamos por ahí. Hay unas tablas para valorar riesgos en neumonías. Yo acá les he escogido una que es de escala Q para ver el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Q. La C es que el paciente tiene un trastorno de la conciencia. Puede estar obnubilado, confundido, o puede estar en coma. Entonces, si hay un trastorno en el estado de conciencia de ese paciente, le voy a dar la puntuación de. La urea sérica
Si la escala de Q es de 0 a 1, hay bajo riesgo, el paciente va a salir de este problema. Si tiene un puntaje de 2, hay un riesgo intermedio, ya puede tener un riesgo de mortalidad del 9%. Si es que el puntaje está entre 3 a 5, hay un alto riesgo de mortalidad, casi del 22%. Entonces, esta escala de Q me orienta si es que ese paciente lo voy a hospitalizar o no lo voy a hospitalizar. Entonces, si tengo un paciente con un riesgo bajo, le voy a dar tratamiento antiinflamatorio. De repente le receto suave broncol intramuscular por 3 días, uso ceftriaxona de 1 gramo diario por 3 a 4 días, o le doy sus tabletas, ¿no es cierto?, de ciprofloxacino, de amoxicilina, que sí lo voy a tratar domiciliariamente. Pero si ya el paciente tiene un grado 2 de riesgo, a ese paciente voy a hospitalizarlo. Necesito hospitalizarlo, porque el tratamiento que va a necesitar es más agresivo, tal vez necesita ventiloterapia, etcétera, etcétera. Y si tiene un puntaje de 3 a 5, un paciente de alto riesgo, hay que ver la posibilidad de que este paciente ingrese a una unidad de cuidados intensivos por el grado de mortalidad a la que lo puede llevar. Entonces, creo que estamos en condiciones de sospechar cuando un paciente tiene un proceso neumónico, ¿verdad? Fiebre persistente, tos con expectoración productiva. El color va a depender del tiempo de enfermedad, ¿no?, desde blanquecina, amarillenta, verdosa, eruprosa, ¿no? Entonces, cuando ustedes están preguntando a ese paciente, ¿y cómo es la expectoración? ¿Qué color es? Ya la característica te va a decir más o menos cuántos días este paciente está teniendo ya de enfermedad. Y el dolor torácico, ¿no? Cuanto más periférico sea el foco de infección, me va a generar más dolor. De repente, las neumonías son parailiares, no voy a tener dolor, tal vez habrá un tejido, una dificultad, porque no está en contacto con la pleura, que es la que me va a generar el dolor de tipo pleurítico. Cada vez que inspira, va a tener ese dolor. Sospecho ese cuadro infeccioso, debe ser una neumonía. Ya podré decir, por los datos que recojo, es una neumonía adquirida en la comunidad. Que puede ser un estreptococo, puede ser una tuberculosis, puede ser un micoplasma, ¿no? O si ha sido cogido dentro de un ambiente hospitalario, es una neumonía intrahospitalaria, donde el germen que voy a sospechar es la pseudomonas, el Escherichia coli o el estafilococo. Entonces, yo me creo esa sospecha, porque de eso va a depender cómo voy a darle tratamiento. Si yo sospecho de un estreptococo, la penicilina, las cefalosporinas me van a ayudar. Pero si es un estafilococo, ya esos medicamentos no resultan. Si es un Escherichia coli, tendría que darle una quinolona, un aminoglucósido. Entonces, la radiografía me va a ayudar a reforzar eso. Entonces, esos datos no hay que pasarlos por ahí. Y ahora veamos el otro tipo de restricción que voy a tener es por una mala perfusión. Hay una buena ventilación, pero no me está llegando un buen flujo sanguíneo para que me transporte el oxígeno. Entonces ahí hablamos del efecto o fenómeno del espacio muerto. Y aquí vamos a hablar pues, de la tromboembolia o la embolia pulmonar. En quienes sospechar pues que
está haciendo una tromboembolia pulmonar. Este es un cuadro que se instala muy abruptamente, es de inicio muy agudo, donde el paciente empieza a tener disnea, tiene una gran dificultad respiratoria, porque no está oxigenando bien, y tiene también, aparte de la disnea, tiene un dolor torácico, está acnéico el paciente, de instalación muy intempestiva. ¿En quiénes sospechar? En los pacientes que tienen insuficiencia venosa, aquellos que tienen varices en los miembros inferiores, pacientes que tienen tal vez alguna cardiopatía agregada, pacientes que hacen viajes largos, vuelos que duran más de 24 horas, el transporte terrestre de más de 3 días, uno que viaja de Yucatán a Puno, donde hay pues una éxtasis circulatoria a nivel de los miembros inferiores, puede generarte pues la formación de un trombo, y esta pues migrar a los sitios, a los capilares, los sitios donde hay capilares pues, de mediano, de pequeño calibre, donde el desplazamiento va a taponar un vaso sanguíneo vital o terminal. Entonces, si hay éxtasis venosa, si hay daño endotelial, si hay un trastorno en la hipercoagulabilidad, a esto le llamamos la triada de Virchow. Ya son pacientes conocidos, son pacientes que tienen placas de aterosclerosis. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos se parten de una obstrucción del flujo sanguíneo a nivel pulmonar. Migró un trombo, ya sea del corazón, aquello que tiene cardiopatía, valvulopatía, puede hacer tromboembolia. Hay una obstrucción del flujo sanguíneo, hay un émbolo que va a generar pues, un taponamiento de más del 80% del vaso sanguíneo, puede llevar pues, a toda esta obstrucción. ¿Qué sucede con esta obstrucción? Va a interferir pues, la hematosis, ¿no? El intercambio gaseoso a nivel alveolar capilar. Se genera una respuesta inflamatoria, se liberan mediadores químicos, dentro de ellos los que generan vasoconstricción, el tromboxano A2, la serotonina, lo cual pues, acentúa la obstrucción por la vasoconstricción que va a producir. Esta vasoconstricción hace que haya un aumento en la resistencia vascular. Entonces, esta sangre que debían de recibir, estos vasos sanguíneos que deberían recibir la sangre de los pulmones, no lo hacen. Entonces, el pulmón va a retener, el ventrículo derecho va a retener la sangre, ¿no? Y va a generar una dilatación, una éxtasis a nivel del ventrículo derecho, a nivel de la aurícula derecha, y todo se congestiona retrógradamente, ingurgitación yugular, hepatomegalia, miembros inferiores, etc. Y la respuesta puede ser una estimulación inotrópica, es decir, vamos a generar mayor fuerza de contracción ventricular, va a haber una taquicardia, y eso hace pues, de que haya un incremento de la presión arterial pulmonar, lo cual agrava más el flujo sanguíneo hacia los pulmones. Entonces, como digo, se va a instalar en forma abrupta, muy rápida, muy intempestiva, hace el paciente una disnea, el dolor precordial, si hay una insuficiencia venosa asociada a un cuadro de síncope, y a nivel pulmonar, como
se ha obstruido un vaso sanguíneo, esa zona te va a infartar, se va a necrosar y el paciente puede eliminar pues, sangre a través de la vía oral, lo que se llama la hemodiálisis. A la exploración física, va a haber cianosis, el paciente va a estar taquipneico, taquicárdico, con signos de shock hipovolémico. En algunos casos, si es que ya se está infectando, puede haber fiebre. Y aquí es una controversia, porque esa fiebre puede ser porque la zona infartada se está infectando, o puede ser por la liberación de mediadores químicos de una respuesta inflamatoria que también te van a generar fiebre. Entonces, ahí hay un dilema. ¿Le doy antibiótico o no le doy antibiótico? Entonces, voy a tener que pedir un hemograma, voy a tener que pedirle pues, un cultivo de secreción bronquial para evidenciar la presencia de germen, porque esta fiebre es de tipo inespecífico. Entonces, vamos a encontrar también a nivel cardiovascular la hipertensión pulmonar, probablemente el desdoblamiento del segundo ruido, puede que yo me encuentre ruidos agregados, porque en las primeras horas no hay pues, exudado. La respuesta inflamatoria se va a ir percibiendo después de 6 horas de iniciado el cuadro tromboembólico. Entonces, en los primeros momentos que tengo al paciente, pueda que yo no encuentre ningún ruido agregado en el patrón respiratorio. Pero si ya 6, 11 horas después, entre las 6 y 11 horas de iniciar el cuadro, ya podría encontrar yo presencia de secreción inflamatoria que me puede dar sonidos de tipo suplementar. Entonces eso va a depender del tiempo que yo voy a hacer la exploración. Las causas. Entonces, sospechar pues, que hay una tromboembolia cuando el paciente en forma abrupta, intempestiva, hace un cuadro de disnea, está taquipneico, tiene un dolor y hay algún dato de que ha habido una éstasis sanguínea. ¿Qué pedimos cuando tenemos un cuadro de embolia? Gases arteriales. La radiografía del tórax cada vez no nos da muchos datos, pero que clásicamente se ha descrito algunos hallazgos, pero que no es usual. Sin embargo, en la literatura podemos encontrar algunos patrones radiográficos que lo vamos a ver más luego, pero no es un examen indispensable. Tal vez se pide para poder encontrar otras alteraciones agregadas, de repente un derrame pleural, de repente está haciendo un enfisema, una telestasia. Entonces, para eso tiene la utilidad y el electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma para ver la congestión del lado derecho del corazón. Estos son algunos signos radiográficos que se ha descrito en la literatura, ¿no? Que podría encontrarse, dependiendo del tiempo. Se habla de una zona de radiolucidez en la cual pues, en la parte proximal la arteria pulmonar se ha obstruido y entonces no hay flujo sanguíneo hacia un segmento
del pulmón y nos va a dar una imagen pues, muy translúcida. Y a eso se llama el signo de Westermann. El otro signo de la joroba de Hampton, en la cual se ve una imagen en tienda de campana cuya base está pegada a la parte lateral del hemitórax, que es una condensación pulmonar. Se piensa que aquí se está generando una respuesta inflamatoria neuroparenquimal que nos va a dar esta imagen característica. También se puede encontrar elevación del diafragma, dependiendo del pulmón que esté gozado. Se puede elevar el efecto de retracción. Y el signo de Paya, aumento del tamaño de la arteria pulmonar, debido a que aquí se ha focalizado pues, el trombo. Entonces esos cuatro hallazgos refieren a la literatura que se pueden encontrar en las radiografías. Ya poco se usa, sinceramente ya no usamos mucho radiografía, más se opta pues, por la tomografía, que es más específica. Y el dosaje del dímero de... Y el dímero D. El dímero D es un marcador de necrosis que también lo pedimos en pacientes con infarto de miocardio. Le pedimos dímero D, ultrasensible, y también en estos casos es positivo después de las 6 horas de instalado el droga. Entonces, como ven, dentro de los procesos restrictivos vamos a tener los que nos generan espacio fenómeno Schultz o espacio guardo. La neumonía y la tremebolia. Cada uno tiene, como ven, patrones clínicos bastante diferenciadores. Y con una buena anamnesis, un examen básico del aparato respiratorio, podemos ayudar al paciente para darle un tratamiento lo más oportuno y eficaz. No sé. ¿Perdón? ¿Puedo repetir su último dímero D? El dímero D es un metabolito que se libera del tejido muscular. El dímero D es una proteína que forma parte de las fibras musculares. Entonces, cuando hay infarto de miocardio, hay destrucción del músculo cardíaco. En la tromboembolia hay destrucción de los músculos de la capa media de la arteria. Entonces, cuando estos ya se liberan a la circulación, lo podemos marcar. Entonces nos da un signo de que ya hay necrosis. Ese tejido infartado ya se está desintegrando. Entonces le pedimos como marcador. Altamente sensible, digamos. Dímelo de alta sensibilidad. Muy bien. Nada del tiempo, como ven, exacto, lo hemos terminado. Y así vamos a ir terminando las próximas clases ya por tarde. Bien, ahí nos quedamos entonces, muchachos.